Gracias por estar con nosotros de nuevo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, un espacio que rinde tributo a los viejos y queridos periódicos de papel que narran nuestra historia, que sigue vigente en estos empastados históricos. Hace quizás una década, en los pasillos del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, conocimos a Ana Lucía Jiménez Jaén, cineasta costarricense, quien está con nosotros para hablar de un mítico personaje, de una extraordinaria figura artística de la música, para hablar de Vernon Pibe Jaén. Ana Lucía, gracias por estar en Páginas Vivas. Gracias a ustedes, gracias por este espacio. Quienes peinamos canas, conocemos perfectamente la historia y conocimos de vista y con alguna cercanía al Pibe Jaén, pero hay un detalle que me llama la atención cuando leo un poquito para conversar sobre el Pibe y sobre tu documental sobre el Pibe Jaén, la forma en que te llamó la atención ese personaje siendo de alguna manera, no de alguna manera, siendo familiar. O sea, podemos recrear ese momento en qué momento hace clic en Ana Lucía Jiménez la inquietud de contar la historia audiovisual de El Pibe Jaén. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. Una de las cosas más valiosas de emprender un proyecto audiovisual de largo, ¿verdad? De larga duración, como es la creación de este documental. Una de las cosas más lindas es todas las puertas que se empiezan a abrir y las personas que uno empieza a conocer, los espacios y los mundos. Para mí eso es lo más gratificante. O sea, este viaje, hacer este documental, me ha permitido conocer personas y mundos, como por ejemplo esto del periódico. Así es. ¿Verdad? O las imágenes y memorias de un San José que esperamos que vuelva, que volvamos a tener. Entonces, eso ha sido para mí el regalo más grande de hacer este documental. De eso yo no me lo esperaba. O sea, yo empecé a hacer el documental porque sí es cierto que yo había escuchado de este Pibe Jaén por mi familia, que no era cercana al Pibe. Era como la oveja negra que se mencionaba como a voz baja, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo era muy pequeña. Pero luego que me lo topé casualmente en la Plaza de la Cultura y un compañero del colegio me lo señaló y me dijo, ese es el Pibe Jaén, me quedó dando vueltas, pero nunca pensé hacer una historia de él hasta que en el 2015 andaba buscando algún tema que hacer para hacer algún proyecto. Y Pibe Jaén, en realidad, su vida es de esas vidas que ofrecen todos los elementos dramáticos para hacer una buena historia. Totalmente. Entonces, mi acercamiento a él no fue por la música, porque lo que había escuchado de él no me encantaba. Eran muy pocas cosas que están subidas en YouTube y realmente no es lo que más el tipo de jazz que más me gustara hasta ese momento, digamos. Entonces, no era por la música, no era tampoco por una misión ahí de rescate histórico, ¿verdad? Todo cambió luego en el proceso, sino por los elementos de su vida que podían componer una buena historia. Claro, sin duda. Entonces empecé el proyecto, al principio como con una idea muy, muy clara en cuanto a guión, casi como si fuera un guión de ficción, ¿verdad? De escenas bien estructuradas, de personajes. Luego me di cuenta, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero hacer un biopic, yo quiero acercarme a la vida de él, y lo fui conociendo, y el ser familiar de él lo que me permitió fue la confianza de sus hermanas, de sus sobrinos, ¿verdad? Gente más cercana que me empezó a contar de él. Y ahí, escuchando estas tías, hermanas, sobrinos, empecé a tomar interés en su persona,
más allá de la cuestión dramatúrgica. Claro, Me interesó muchísimo el ser humano, el ¿no? ser humano y me di cuenta de lo complejo que es y cada vez, o sea, llevo 5 o 6 años haciendo este documental y he ido conociendo más aspectos de él, lo inclasificable que es y lo necesario que es hablar de él desde su complejidad. Sí, Claro. sí. Ahora, cuando Ana Lucía se acerca a esa figura, bueno, elabora el proyecto audiovisual que ciertamente es importante comentar que ganó el fondo concursable El Fauno del Centro de Cine en el año 2015, creo. Y eso, pues me imagino que fue un impulso importante para continuar el proyecto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles son los elementos que consideras que tomó en cuenta, digamos, en su momento el jurado del Fondo del Fauno para valorar este proyecto? Bueno, sí, fue la primera camada de películas del Fauno. Entonces, creo que fue la primera edición del Sí, Fauno, el era 2015. si no es la Sí, primera, era de las primeras, sí. entonces, un honor de pronto verme con un premio así, ¿verdad? Que era para producir toda la película. Pero para mí en realidad era el inicio de un desarrollo, ¿verdad? Entonces yo con ese financiamiento hice desarrollo, producción y ya, ¿verdad? La postproducción se quedó con cero recursos, ¿verdad? Entonces por eso ha sido un proceso largo, pero el apoyo del Fauno fue fundamental y anteriormente había recibido también ProArtes, ¿Cómo no? El que en ese concurso de momento ProArtes ProArtes, también. en ese momento ProArtes beneficiaba proyectos audiovisuales. Y Sí, ahí también con ese premio de ProArtes pude iniciar el desarrollo, que es una etapa fundamental en toda película. sí. Eso dice que es un proyecto bien planteado, porque es un proyecto escrito, un proyecto que va a ser en imagen, pero el proyecto que convence a quienes deciden es escrito. Sí. Eso habla bien de Ana Lucía Jiménez como narradora. Bueno, gracias. Para responder su pregunta de qué habrá visto el jurado, pues mi convicción total. Que como le comento, fue eh, creciendo conforme fui conociendo más aspectos del pibe, pero al inicio era como mi convicción en esa historia. Y el hecho de que por ser familia iba a tener acceso, y así fue, a testimonios, a memorias, a álbumes de fotos familiares, ¿verdad? Incluso a cartas escritas por él. O sea, fue poner a todo el mundo, toda la familia y amistades de él a, a buscar en casa, a ver si encontraban todo lo que encontraran de él. Y me quedaron pendientes ciertas piecitas valiosas que no aparecieron en cajas, como un sobrino de él que tenía una grabación en cassette, que si está escuchando esto todavía me lo debe. Hay que El decirlo más cassette, duro para que si recordárselo. está escuchando esto todavía me debe esa cinta, ese cassette. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no, no voy a decir. Bueno, está bien. Lo vamos a No, comprometer. no importa, no importa. Pero sí, él tenía un cassette que habían grabado en un ensayo, pues ni siquiera un ensayo, una locura ahí entre el pibe Hine y su papá, Vernon Hine, que también era un gran pianista. Sí, cómo no. Entonces los dos haciendo así como una descarga ahí de jazz improvisada en la casa y lo grabaron en cassette. Bueno, no apareció. Pero este documental está lleno de decisiones creativas que giran en torno a lo que hay y lo que no hay. Porque sí me topé con muchas cosas que no hay. Y al final eso marcó la forma y la estética del documental. Ese es otro tema, que es sobre Sí. el archivo y la importancia del archivo. La importancia de que se conserven los archivos, no solo en las entidades, en las instituciones, en las bibliotecas, sino los archivos familiares, que Sí. se vuelven importantes como este caso. Ahora, el proyecto, ¿en qué etapa está? En este momento Sí. estamos en la mezcla de sonido, que es un proceso creativo lindísimo, que Arduo, sí. pues, es minucioso, ¿verdad? Sí. Pero es muy lindo porque es la parte de crear una atmósfera y una narrativa que va
desde la experiencia sonora. Sí. Entonces estoy haciéndolo con Rafa Chinchilla, que es un músico y gran cineasta y postproductor de Costa Rica. Perdón, Rafa Chinchilla. sí, cómo no, con Rafita Chinchilla. Sí, Sí. sí. Gran músico, gran documentalista, gran cineasta. Sí, sí, sí. Gran persona. Digamos, los trabajos de Rafa en postproducción se están ahora en el cine nacional. Usted ve los créditos y Rafa está detrás de muchísimas Sí, cómo películas. no, es de los pioneros del nuevo cine costarricense. Sí, exacto. Y para mí es un honor. Y él entró en el proyecto por amor al arte. Entonces es una contribución increíble y lo que se ha logrado en la mezcla sonora es como elevar como una dimensión distinta, es que es increíble. Entonces en ese proceso estamos y ya preparándonos para estrenar este año 2025. Qué bien. Perdón, ¿en qué contexto se plantea Ana Lucía Jiménez Jaén estrenar el documental? Bueno, eso todavía se está viendo, entonces digamos, no podría adelantarlo. Me gustaría a nivel nacional hacer una gira. Para mí es muy importante llevar la película al país entero, ¿verdad? Pibe tocó en Limón, tocó en Cartago, tocó en Heredia, tocó en Alajuela, bueno, Punta Arenas. Sí. Y es muy importante llevar la película a estos lugares y también lo que quisiera es también ofrecer funciones en parques públicos, pero muy accesibles para las personas mayores que tal vez no van a ir una tanda nocturna. Quisiera poder a tener matinés. Matinés, como volver a la idea del matiné, claro. ¿Verdad? Que ojalá que lo logre, ¿verdad? A nivel de distribución y disponibilidad de las salas de cine, de las pantallas, pero sí quiero que sea una película que nos traiga de nuevo a San José, o a los parques, a las calles, o a los lugares de reunión pública y a los espacios públicos, y en horarios accesibles. Muy bien. Sí. Estamos con Ana Lucía Jiménez Jaén hablando en torno a su producción audiovisual, cinematográfica, documental de Vernon Pibe Jaén, ese gran pianista costarricense que marcó una época en nuestra música, en nuestras artes, que como bien dice Ana Lucía, tocó en distintos lugares en el país, en las provincias, y también brilló en el exterior. Vamos a una pausa y ya volvemos. Este capítulo de Páginas Vivas hoy nos ha permitido un reencuentro con Ana Lucía Jiménez Jaén, a quien conocimos hace más de una década aproximadamente en los pasillos del Centro de Cine y en general en el medio audiovisual. Entonces, Ana Lucía, el programa sobre Vernon el Pibe Jaén es lo que nos motiva hoy, pero importante saber también tu inquietud, la semilla que germinó en Ana Lucía para dedicarse al cine. Bueno, estudié unos años de filología española y simultáneamente fotografía en el CUNA, Alajuela, ahora UTN. Y siempre me interesó tanto las historias como un viaje emocional, pero también la forma. Entonces creo que ahí estaba ese puente entre la teoría literaria y el cine y el estructuralismo y la cuestión del lenguaje y la forma, como que me apasionaba esa cosa aparte de las historias. Tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Cine de Cuba y de ahí me formé como productora ejecutiva, lo cual me permitió generar mis proyectos en los que yo quería trabajar, y también paralelamente estudiaba de forma autodidacta para ser directora de fotografía, porque el interés por la imagen siempre estuvo. Al final tuve varias experiencias trabajando como directora de foto en varios largometrajes aquí nacionales, documentales y ficción y cortometrajes también.
hasta que me di cuenta que soy una directora de fotografía que quiere contar las cosas también, o sea, con mucho interés en contar y en encontrar la forma de contar. Y me di cuenta que tenía que dirigirme hacia la dirección, que dar ese pasito a la dirección, porque mi necesidad de contar yo las historias era grande. Claro. Entonces sí hice algunos trabajos independientes, experimentales más cortos, un documental que hice que es sobre los trabajadores de la luz, del cine, los grips y gaffers, los Sí, trabajadores técnicos. lo recuerdo, ¿cómo no? Los técnicos del Sí, cine, ¿verdad? Y entonces ya con el pibe Jaime me lanzo a mi a mi ópera prima, ¿verdad? Sí, claro. ha sido todo un proceso de aprendizaje como directora y como productora ejecutiva también. No, no es de extrañar porque los proyectos cinematográficos pueden durar poco o suelen durar mucho, más bien, es decir, son proyectos que tardan años por distintas circunstancias. ¿Cuáles han sido, digamos, los escollos más notables o notorios que has tenido en este proceso que afortunadamente superados, porque el documental va a ser pronto ya visto en las pantallas? Bueno, económicos, ¿verdad? Sí, Escollos es como lo- los dolores, ¿verdad? sí. Pero siempre lo relativizo Los con... dolores y los dólares. Sí, exacto. Pero es una Sí, cuestión de perspectiva porque siempre al lado de eso veo todo lo que me ha aportado poder dedicarme durante tantos años a este proyecto, porque me ha permitido acercarme a la complejidad del pibe desde mi propia, digamos, como observación de mí misma, ¿verdad? así Es es. como me he visto y eso a través del pibe mucho, ¿verdad? Y mi intención es que todos los espectadores, todo el público pueda verse a sí mismo a través de esta figura que es el pibe, porque es más allá del juicio, está más allá del juicio, que siempre se enfatiza en la bohemia o en, ¿verdad? O en una vida irreverente o en el Sí, alcoholismo, ¿verdad? Y en muchas otras cosas por las que podría ser enjuiciado moralmente. Y mi propuesta es que lo conozcamos y que nos veamos en él sin juicio. Entonces, el tiempo es lo que me ha permitido llegar a un punto de vista un poco más cercano, más empático a él. qué Ajá, interesante. sí. Y cuando conversás, y ya lo veremos en el documental, con los afectos cercanos del pibe, familiares y cercanos, eh, lo recuerdan la gente cercana de la misma forma en que quedó en el imaginario popular la imagen del pibe. Es que en el imaginario popular queda como el talentoso, virtuoso, Ujú, único y el aspecto como de su vida desordenada, ¿verdad? así es, La familia cuenta un poco de esto, pero nos acerca mucho más a lo que era pasar una tarde con él, ¿verdad? claro. A estar con él tomando café, a su sentido del humor, a sus locuras, por supuesto que al talento musical, pero cómo animaba las fiestas. Entonces es mucho más cercano y por eso es que creo que muchas personas se van a poder identificar, ya sea verse reflejadas en aspectos de él o verse reflejados también en lo que es tener un familiar así, ¿verdad? Como hermana, que Claro. es tener un familiar Un que, genio, que deleita, pero que también preocupa. Porque, claro, que inquieta, sí, preocupó a sus sí, hermanas, que ¿verdad? rompe un poco, digamos, con las Sí, formas. sí, preocupó a sus hermanas. Es decir, no era fácil Sí, tener un ser querido que de pronto se desaparece un año y medio y no sabes dónde está. O que después vienen historias que se lo encontraron en la calle. Entonces, sí, es muy inquietante y creo que en todas las familias hay alguien así y entonces esto nos permite acercarnos al sentimiento. claro, porque es muy doloroso que uno más de nuestros artistas de algún modo muere en el olvido. Y Sí, qué bueno que este documental va a redimir, a reivindicar y a poner en su justa dimensión la figura del pibe Jaime. Nota uno
en la conversación con Ana Lucía Jiménez, otro detalle importante, y vamos a hablar del pibe y de Ana Lucía también, que es aquello de que quien inicia un proyecto cinematográfico, cuando lo termina ya no es la misma persona. Ujú, Me parece sentir esa impresión. ujú, Es decir, ¿en qué ujú. te ha cambiado el proyecto en estos años desde el punto de vista humano? Bueno, bueno, wow. Ya, Mucho, mucho, mucho. Bueno, tal vez como desde lo más fácil es decir que tengo una hija que al principio ella sostenía los discos para yo hacer las tomas o sostenía un rebotador y ya mi hija está más grande, o sea, ha sido como una parte importante de la infancia que yo tal vez estaba escribiendo alguna propuesta, ella estaba jugando en el suelo con unos blocks y ahora ella está metida en su cuarto, pero se sabe, digamos, ella puede narrar o repetir partes del audio porque lo ha escuchado como por 6 años. Entonces ella se sabe los diálogos, los puede repetir. Entonces ha sido como verme a mí cambiar, verla a ella cambiar, ver el proceso crecer, también madurar. Y, y más seguridad en mí como alguien que de verdad tiene una necesidad de contar ciertas cosas de cierta manera que todavía estoy explorando. Pero sí es como decir, sí, definitivamente yo quería poder contar y eso estoy haciendo. Ujú. el curso de la investigación te ha llevado a conocer, por ejemplo, que el pibe tuvo una participación internacional importante también, que se relacionó con figuras como Agustín Lara, que en Costa Rica con colegas como Paco Navarrete, Fernando Castro. Eh, Queda eso en el documental Sí, reflejado. sí, sí, o sea, digamos, de Paco Navarrete es el testimonio de su hermana Cecilia que cuenta que llegaban a desayunar o llegaban la noche Flori a Navarrete, de esa la hermana manera. del pibe. Que Ah, en la hermana paz Cecilia, sí, descanse perdón, sí, Cecilia sí, Jaime. Entonces sí, que en la casa de ellos estaba Paco Navarrete desayunando todo el día y que ella tenía que meterse en el baño y esperar a que se fueran porque no había privacidad en esa casa. O sea, los conocemos como desde las experiencias, desde las anécdotas de otros, ¿verdad? claro, Entonces eso es Paco. Fernando Castro no habla en el documental, pero él tiene un folder con sus propios recortes de la época de Vía Libre, entonces él sí, con tiquetes de entrada al teatro, entonces él me facilitó mucho material de archivo. Y con respecto a su presencia, digamos, sus viajes afuera, las veces que él tocó en Nueva Orleans, México, ¿verdad? sí, Panamá, en Los Ángeles. los Ángeles, eh, también Cuba, ¿verdad? Hay una gran anécdota, no todo está en el documental, hay muchísimas anécdotas que están por fuera del documental que van a ser como para conversación entre las personas después de la sala de cine. Sí, Pero en el documental sí está como un pequeño homenaje a su viaje a Nueva Orleans. Entonces hay unas escenas contemporáneas de Nueva Orleans, actuales, no de archivo, pero es como para sentir la música de la locura claro, de Nueva Orleans, ¿verdad? el ambiente Sí, maravilloso. sí. De México, tomas aéreas. Yo aprovechaba cada instancia, cada oportunidad para llevar la cámara y agarrar material, recopilar material. También usé mucho material que yo había grabado en los años 90 de San José, Sí, con una camarilla, un mini DV. Entonces, la película es como un collage de material de archivo de diferentes épocas. Y todo va sumando como a eso, que fue la vida del pibe. muy bien, Sí, maravilloso. sí. Gracias a la cortesía también de Ana Lucía, a lo largo de esta conversación en Páginas Vivas de hoy aparecerán o aparecen fragmentos de su película e igualmente artículos periodísticos relacionados con la vida artística de Vernon Piveheim. Ana Lucía, muchísimas Muchas gracias. gracias. Que sigamos conversando. Por favor, y vemos que estás llena de inquietudes, de proyectos y eso nos ilusiona mucho a quienes amamos el cine costarricense y a sus forjadores como Ana Lucía Jiménez Jaime. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Estuvimos con Ana Lucía Jiménez Jaime en Páginas Vivas conversando en torno a Vernon Pive Jaime. Vamos a esperar con ilusión ver el documental cuando se estrene y también con ilusión
contar con Ana Lucía en este programa cuando tenga nuevos proyectos cinematográficos. Gracias. Muchas gracias, les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica.